país, hola mundo. Qué alegría poder conectar con todos ustedes a través de nuestro podcast Valientes. Deseando que haya sido un día para todos ustedes de mucha bendición y poder continuar bendiciéndoles en este momento a través del contenido que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Tengo el altísimo honor de hacerme acompañar en este momento de mi querido pastor Roger Fernández, el pastor de mi iglesia, Ríos de Restauración y Avivamiento, con quien compartiré un tema súper interesante. Mi querido pastor, hola. Hola Karina, qué bueno estar contigo aquí, disfrutando de este tiempo, poder llegar a tantas personas, sobre todo esperando que lo que vayamos a compartir, ¿verdad? En este tiempo pues pueda ser de bendición, de edificación a mucha gente, de crecimiento, construcción. Yo creo que necesitamos cada día seguir siendo construidos, seguir siendo edificados para ser mejor personas. Y a veces nosotros queremos cambios hacia afuera. Yo soy de los que pienso que el cambio comienza aquí adentro. Amén, amén. Totalmente de acuerdo, Sí. pastor, con usted realmente. Si yo cambio, alguien puede cambiar también. Y si mi influencia de cambio, si mi testimonio de vida, pues puede servir para otros. Entonces yo creo que vamos sumando, vamos ganando y vamos a tener mejores sociedades, mejores países, sobre todo mejores familias. Amén, amén, así es. Y pastor, añadiendo a lo que usted dice, entiendo que lo que abordaremos en este momento ayudará a las vidas que nos escuchan, hombres, mujeres, jóvenes, nuestros adultos mayores y, por qué no, hasta niños, a ser vencedores. Amén. A mí me encanta esa palabra, pastor. Gente vencedor, un hombre vencedor, una mujer vencedora, gente de victoria. Sí que a pesar de los obstáculos, de vicisitudes, de a veces montañas que podamos tener al frente, pero ¿por qué no? En el nombre de Jesús y con la disposición podemos vencer. Y precisamente, pastor, nuestro tema de hoy, de este podcast, Valientes, es el hombre y sus temores. Así es. Wow, pastor, qué temazo, modestia y aparte. Y es tan interesante porque a veces pensamos si a los hombres les da temor. Yo, por ejemplo, desde pequeño siempre me decían, los hombres no tienen miedo. Exacto, así mismo. O sea, yo vengo de una generación Claro. donde nos enseñaban que ni el hombre lloraba, ni que el hombre tenía miedo. A veces le daban a uno sus pelitas, Exacto, ¿verdad? exacto. Y cuando te daban pelas te decían, y no llores, que los Exacto. hombres no lloran. Así mismo. Que usted tiene que ser guapo. Usted tiene que ser guapo. Así mismo. A veces yo tenía amigos que tenían conflictos en la calle, ¿verdad? Se peleaban con un compañero, con un amigo, pues al final de cuentas eso era lo que, casi siempre lo que pasaba. Y si tú venías llorando, ¿por qué usted no se defendió? Usted te habla de defenderte. Exacto. Y era como una formación, como que el hombre quizás no podía enfrentar miedo o quizás no podía sentir temor en cierto momento de su vida. Y realmente la naturaleza humana es normal sentir el temor y el miedo, aunque ciertamente entiendo, y así los expertos también lo indican, que el miedo es aprendido, pastor. Así es. Pero antes de avanzar nuestro contenido en este momento, me gustaría que conociéramos la definición, porque hay una diferencia fundamental entre temor y miedo. Así es. Vamos a compartir, pastor, lo que nos dice la Real Academia Española, sobre lo que es el temor. Dice, el temor es pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, peligroso o arriesgado. Mientras que del miedo dice que es una perturbación angustiosa que por un riesgo o daño o algo que imaginamos nos puede llevar a esa perturbación. O sea, tengo miedo de que ya sea tarde, tengo miedo a tal cosa, tengo miedo a volar, tengo miedo a asumir un nuevo reto.
Ujú, O así sea, es. hay una diferencia que es importante que la entendamos de lo que es el temor y lo que es el miedo, pastor. Así es, realmente como concluías en la parte del miedo, el miedo sobre todo se manifiesta cuando la integridad física, digamos la vida de una persona, está en riesgo, Correcto. está en peligro. Como bien decías, el miedo se aprende. Yo recuerdo cuando yo era Es niño, herencia a veces, pastor. cuando yo era niño, yo recuerdo que yo usaba de meter pinchos en los tomas Uf, corriente. Oh. wow. Ya tú sabes la explosión, el susto que eso provocaba. Y por supuesto, muchachos, no haga eso porque te puede pasar, puedes tener un daño. O los niños cuando comenzamos a jugar con fósforo, aunque sea para ver la llama Claro, encender. Y de una manera u otra, pues se va generando claro. ese sentimiento, quizás inicialmente con una precaución, que puede llevar al miedo y tarde o temprano experiencias quizás mayores nos pueden llevar aún al pánico. Yo en una etapa de mi vida, yo sufría de aerofobia. Ay, ay, Tienes que darme ay. la fórmula porque por completo todavía no la he superado. Y me encanta volar. Armo mis viajes, pero cuando llega la hora cero, Uf. aunque el Señor me ha dicho, yo voy contigo donde quiera que vayas. Y yo digo, Padre, pero Dios mío, cuando ese despegue de esa aeronave, que uno siente que el corazón lo deja como en la tierra. Yo comencé a vivir unas experiencias que yo me ponía malo literalmente en los ¿Cómo aviones. venció? ¿Cómo usted, un hombre que ya ha ido a las naciones a predicar la palabra, pudo vencer ese miedo? Me ayudó, comencé a descargar adoración. A mí la música, a mí me encanta adorar a Dios con música. Y comencé a descargar música en mi celular. Entonces, mientras iba en el trayecto del viaje, iba escuchando adoración. Después probaba con algún otro tipo de entretenimiento, películas. Pero aún así, como que el miedo persistía. ¿Y cómo pude finalmente? Abrazando las promesas de Dios. Amén. Un día yo me dije a mí mismo, ven acá, pero si el Señor me está movilizando a predicar a un lugar, no puede ser que Él me vaya a llevar a un lugar a predicar para que al otro día yo salga en la prensa. Pastor, En las muere. noticias. Y eso me ayudó bastante, como creer Claro. que Dios va de la mano conmigo. Amén. Y eso, uff, ahora me voy al extremo porque no me siento bien en el asiento y quedo rendido, me duermo. Wow. Mi esposa me dice, ¿cómo tú lo logras? Dios. Amén. Amén. Pastor, hoy día que vivimos un tiempo muy convulso, donde los seguros son los cambios bruscos, los cambios dramáticos, sociales, económicos, naturales. ¿Usted entiende que el hombre tiene mayores miedos? ¿Son mayores los miedos o los temores del hombre? ¿Son mayores? ¿Y a dónde pueden conducirlos? ¿A dónde puede conducirlo, perdón, otra vez limitar a ese hombre o a esa mujer? En estos tiempos que vive la sociedad, no solamente nuestra sociedad dominicana, sino el mundo. Bueno, definitivamente, si hay algo que el ser humano le tiene temores a los cambios. Y pareciera paradójico porque una de las capacidades que tiene el hombre es la capacidad de la adaptación. O sea, tú puedes, por ejemplo, sacar un animal de su hábitat y no resiste. Pero el hombre desarrolla, sobrevive, se adapta. Sin embargo, los cambios provocan, traen inseguridad, incertidumbre, temores, miedos. Y ese temor limita mucho a los hombres. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo una sociedad, viviendo ya lo que se conoce como la modernidad tardía, donde prácticamente las cosas
no permanecen en el tiempo. Estamos hablando que una vez escuchaba, el hijo mío estaba escuchando una entrevista y en esa entrevista alguien decía, bueno, es que los temas de dembow no duran más de 15 días. O sea, el que está pegado hoy, dentro de 2 semanas ya... Eso es fugaz, efímero. Totalmente. Entonces, ese constante cambio produce miedo, produce temor en los hombres. A veces hay decisiones importantes que se postergan, hay acciones que se procrastinan, se van dejando para más adelante, porque no quiero enfrentar ese cambio. Entonces, a veces hay oportunidades que nosotros desestimamos o quizás no aprovechamos precisamente por ese miedo, esa incertidumbre. Por ejemplo, un miedo que todos nosotros tenemos, los hombres. Nosotros tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? Natural. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que viene después. Pero también el hombre le tiene miedo a los médicos. Ustedes, para la mujer normalmente, ustedes van al médico normal. Pero tú le hablas a un hombre de ir al urólogo. Ay. Es un tema, realmente. Es un tema para ustedes. Así es. Al dentista. Y como dices, yo vengo de una generación que cuando uno llegaba, soy de una generación que cuando uno iba al dentista, para mí era ir a la casa del terror. Era traumático, era un trauma totalmente. Sí. O sea, el dentista te estaba esperando con el alicate en la mano. Exacto. Porque no se cuidaban las piezas. El dentista era un especialista en extraer piezas. Exacto. Entonces, para uno, o sea, yo después de adulto tuve que hacerme un trabajo en la boca porque las piezas que yo perdí, yo creo que a los que somos de mi generación le faltan 2 o 3 piezas. Sí, porque antes era, vamos a sacar ya, a extraer una pieza y era un proceso tan doloroso, tan traumático que era una silla eléctrica. Era una silla eléctrica, literalmente, pastor, hasta que uno va superando esos miedos. Pero pastor, usted decía que vivimos en esta modernidad tardía y cierto, y vivimos en un mundo pospandémico. Así es. Que la pandemia nos legó, pastor, tantos miedos y temores. Muchos dicen que el mundo se divide ya en esta etapa, ¿no? Antes y después de la pandemia de la COVID. Pero, ¿cómo el hombre en este momento, en esta era, usted cree que puede ir venciendo algunos temores o esos miedos e ir adentrándose a un terreno que lo conduzca a ver que las cosas son posibles, que pueden haber logros, que puede haber victoria, que no me puedo quedar frisada, no me puedo quedar embelesada, tiesa. Tengo que moverme, como dice la palabra, que me encanta. El pueblo tiene que marchar. Así es. Tenemos que marchar. No podemos jamás dejarnos que el miedo nos frise y nos impida avanzar. Pero les reitero, en este tiempo que vivimos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo avanzar para acercarnos a lo que podemos lograr? Bueno, mira, yo creo que todos los que estuvimos expuestos a la pandemia, ¿verdad? De una manera u otra fuimos afectados, definitivamente, emocionalmente, psicológicamente, la familia, las parejas, los adultos mayores, los jóvenes, en fin. Los jóvenes y los niños, sea, esa generación realmente fue muy marcada. Ahora, cuando vienen experiencias como estas, ¿verdad? Si tú te fijas, vámonos a la Biblia, a la palabra de Dios. Siempre que hubo retos, los retos que siempre Dios lo va a permitir y lo va a poner delante de nosotros, hacían que el pueblo se esforzara, hacía que la fe creciera,
hacía que el pueblo pudiera primero conocer a Dios en una etapa que no conocía y pudiera ver a Dios obrando en sus vidas a través de esas experiencias Amén. que nos revelan quién Él es. Yo tengo un testimonio muy personal. Yo fui de los primeros que fui afectado lamentablemente por el virus. Y bueno, pasado mañana, creo que en el mes de marzo, ¿verdad? Fue que se declaró el estado de 2 emergencia. años, pastor, sí. 3 años ya, del Sí, 2020. sí, correcto, correcto. Sí, y yo fui 3 lamentablemente años. de los primeros. Y esa incertidumbre, no te lo niego, en algún momento me provocaba cierta inseguridad. Me aferré a Dios, Amén. porque no había nada, no había ningún tipo de tratamiento y realmente los síntomas de ese virus en sus inicios, terrible, lo que tú sentías, lo que se vivía. Aún así, como dicen por ahí, uno quedan con sus ciertos traumas. Secuelas. Secuelas. Tanto físicas como emocionales y psicológicas. Así es. Entonces, ¿qué si pude cuando tú puedes ver a Dios diciéndote, no, yo te cuidé, yo estuve contigo? Amén. Y tú puedes, Tranquilo, tranquila. te enseñan que mientras hay propósito, Amén. Dios te mantiene. Amén. Te enseña, ¿verdad?, que hay pruebas en la vida que todos vamos a enfrentar. Amén. Pero podemos superar. A mí me encanta. Yo usaba mucho ese texto de Nehemías. A mí me encanta Nehemías. Cuando Nehemías, ¿verdad?, va a restaurar al pueblo, Nehemías decía, nos levantaremos y edificaremos. Amén. Y yo creo que, aunque siempre va a quedar, como decimos, ese recuerdo, indiscutiblemente no lo podemos olvidar, pero también estamos convencidos que la mano de Dios nos sostuvo. Amén. Amén. Así es, pastor. Yo recuerdo, tenemos que testificar, pastor. Si no testificamos, pues, y no compartimos lo grande que es nuestro Dios, yo creo que seríamos mezquinos el no compartir las bondades, los detalles, y ese ejército de ángeles y arcángeles. Yo tengo una seguridad que no cualquier compañía de seguridad me lo puede ofrecer, pastor, no se ría. Aleluya, no tiene se toda la puede. razón. Yo tengo un ejército poderoso, es así. Y como usted decía, me acuerdo en pandemia, que a mi madre, en plena pandemia, la internan en una clínica, en un piso. Yo recuerdo el tercer piso de una de las clínicas en nuestra ciudad. Y en el cuarto piso era un piso de COVID. Wow. Pero allí como quiera había tanto COVID. Y cuando yo salía de la habitación a hacer algo fuera de la clínica, no se echaba tanto alcohol, en fin, se protegía, pero como quiera estábamos expuestos y expuestas. Pero, como le digo, el Señor nos guardó, nos cuidó, y cuando nos dieron de alta, los 8 días, dice el médico, miren, yo le voy a dar de alta, pero no es que usted está bien, no es que usted todavía no crea que usted ya está sana, no. Deben seguir en la casa con su tratamiento, con su cuidado, con tales recomendaciones. Lo que pasa es que la quiero sacar de aquí. Wow. Porque aquí usted puede ser infectada de COVID. Yo, Dios santo. Bendito Dios. Pero Dios mío, salimos, pastor, ese ángel de Jehová que es Jesucristo, 2020, 2021, y me vino a mí a dar COVID, fue los otros días. Wow. El año pasado, en junio. Bendito sea Porque Dios. el Señor me guardó, me libró, a pesar no de ese miedo que uno sentía, esa angustia, pero vi la mano de Dios obrar a favor nuestro, moverse a favor mío, de mi mamá, una persona adulta mayor, ya de casi 85 años. Y el Espíritu Santo, ¿no? El Señor, cómo se movía a favor nuestro, nos guardaba y nos libró.
como dice la palabra, y te libré de todos tus temores. Así es, así es. Entonces, pastor, eso que usted también ahora mismo apuntaba, de esa confianza, ese descansar en el Señor, es algo que debemos de aferrarnos también a eso. No permitir que el temor tampoco o el miedo cambie nuestra personalidad. Así es. Cambie o altere también en nuestras familias esa vida familiar, ese propósito, pastor, porque el miedo puede cambiar o alterar la personalidad, nuestras relaciones personales, sociales también con los demás. Hay una escena que a mí le he usado varias veces cuando he tenido la oportunidad, ¿verdad?, como predicador de compartir en escenarios, y es el momento cuando David tiene que enfrentar a Goliat. Estamos hablando Tremendo. de que... Un jovencito, un Niño. jovencito. Estamos hablando de que un hombre de guerra está desafiando un ejército, Karina. Oye, un ejército. Y el ejército le tenía miedo a un solo hombre. O sea, ¿dónde nos puede llevar el miedo? Que un solo hombre prácticamente destruya la moral de todo un ejército. Hasta que hubo un muchachito, ¿verdad?, que se levantó y dijo, no, espérate, ¿y quién es él para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Amén. Yo creo que a veces también somos presa de ese temor, porque a veces nosotros no tenemos una identidad de quiénes somos. ¿Y quién está con nosotros? ¿Quién es el que pelea por Exacto. nosotros? A mí me encanta porque dice que Jesús, la noche que fue entregado, cuando iba a lavar los pies a sus discípulos, dice, sabía quién era, de dónde había salido y hacia dónde iba. Amén. O sea, él tenía una identidad muy clara. ¿Y qué Hay hizo? un propósito, pastor. Definido. Tomó una toalla y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. O sea, cuando tú tienes una convicción, quién tú eres, a quién tú le sirves, oye, va a haber momentos que sí, que como seres humanos definitivamente Claro. el temor nos visita, pero tú vas a vencer tus temores, o sea, Dios te va a dar la victoria Amén. sobre ellos. Amén. A veces detrás de esos temores hay su poquito de orgullo. Wow, pastor, explíqueme a ver. A veces la gente, por ¿Hay ejemplo... un corazón envanecido y orgulloso detrás del temor? Definitivamente, porque a veces ¿a qué tenemos temor? Quizás yo vengo a un espacio como este. Ay, yo no quiero hablar, me da temor hablar por un micrófono. ¿Pero por qué? Porque tengo miedo de hacerlo mal. De equivocarse. Me voy a equivocar Claro. y si me equivoco voy a hacer el hazme reír. Exacto. Habrá gente que me está escuchando. Mira, por decir tal palabra se comió la S. Entonces, esos temores a equivocarnos, ¿verdad? Vienen a veces fruto de un corazón orgulloso, alguien que sencillamente no quiere hacer el ridículo. Pero a final de cuentas, si nosotros no tomamos la oportunidad, no asumimos el reto que Dios nos ha puesto por delante, jamás vamos a descubrir hacia dónde Dios quiere llevarnos. Amén. ¿Usted quiere decir, pastor, que podemos quedarnos estancados? Definitivamente. Sin avanzar, sin escalar a ese próximo nivel. Oh, pero recuerda que el ejército duró, Goliat duró 40 días desafiando un ejército. O sea, tú sabes lo que tú por 40 días escuchando a un hombre insultándote y tú, tus rodillas temblando. O sea, yo dormí hoy, me voy a acostar esta noche, pero todo el día que yo hice, escuchar a un hombre insultándome. Claro. Y pensando. Y lo grande es que cuando ya llevas 5 o 6 días, tú dices, wow, ya yo sé lo que viene mañana, intimidación. Y llega el momento hasta que nosotros nos creemos toda esta información va tomando cuerpo en nosotros que, como decía, nuestra personalidad se cambia. Y, pastor, la mente humana es un campo de batalla terrible y el mayor se convierte hasta en una enemiga. Y cuando ese miedo se instala en nuestra mente y nos hace creer
que no, que es que tú no puedes, es que tú no vas a poder tal cosa. Y hay a veces esas como reminiscencias del pasado, pero ¿cuándo usted ha visto que un Fernández ha logrado tal cosa? Pero entonces, toda esa información, pastor, óigame, es terrible, es terrible. Y para los hombres, estamos viviendo un tiempo donde el hombre, el temor lo ha abrazado. Y ese temor, ¿verdad?, ha hecho que el hombre poco a poco vaya perdiendo su rol. Y por supuesto, la mujer, con todo, tiene su derecho y tiene sus capacidades. Pero entonces estamos viendo una sociedad que está cayendo en una disparidad. Estamos cayendo poco a poco y hay un diseño de Dios. Amén. Entonces, que no debe violentarse jamás. Jamás se entra en una competencia donde el hombre a veces se va empequeñeciendo. El hombre va perdiendo poco a poco su rol, va perdiendo su lugar. La mujer, ¿verdad?, va desplazando, el hombre va sintiéndose desplazado, poco a poco le afecta su autoestima. Yo he compartido con hombres que se sienten tan pequeñitos que han perdido la capacidad de soñar. Wow. Y realmente nosotros tenemos una palabra. Dios no nos ha dado espíritu de miedo, Wow, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Cuando tú vences tus miedos, Amén. Dios te empodera para cosas que quizás nunca pensaste Así es. que podías desarrollarla. Así es. Quizás hay muchos hombres en esta hora que están batallando con esos miedos, Así es. que quizás hasta dentro de sus hogares, ¿verdad?, se ven tan empequeñecidos delante de sus parejas, delante de sus esposas. Y a esos hombres queremos decirle también en este día, oye, Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado destreza, Dios te ha dado habilidades. Simplemente usa lo que Dios te ha dado. Amén. Claro que vas a sentir temor en algunos momentos, pero tú puedes. Amén. Tú puedes. Pastor, dicen Crónicas, la batalla no es tuya, la batalla es mía, dice el Señor. Así es. ¿Por qué no entregarle también nuestras batallas y luchas? Porque queremos a veces con nuestras manos resolver nosotros y desplazamos al Señor. Esa fórmula, pastor, para los hombres y mujeres que nos escuchan aquí en Valientes, está integrada porque, o sea, esa ecuación, además de usted, coloque a Dios. Así Vamos es. a colocar al Señor. Me Así encanta es. el verso que dice, si Dios está contigo, pero ¿quién? Una pregunta. ¿Quién contra ti? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? Y me encanta esa escritura. En Cristo Jesús somos más que vencedores. A veces los resultados quizás no son como tú esperabas, pero siempre ganamos. Amén. Porque aun cuando las cosas no salieron como esperábamos, hay un aprendizaje. Y nos convienen. Uf, Y nos convienen. Él sabe. Así es, pastor. Pastor, de verdad que ha sido un gran honor esta conversación que hemos tenido. Esperamos que haya sido de edificación para nuestros oyentes, hombres, mujeres, las familias, y nuestra recomendación de integrar a Dios en esa fórmula de vida, en nuestro diario vivir, en nuestra agenda de vida, de actividades, trabajo, familia, planes, proyectos. No proyecte nada sin Dios, sin Jesús, porque yo creo que tendrá pocos resultados. Así mismo es. Que Dios cumpla su propósito en nosotros. Amén. Y será, pastor, hasta la próxima entrega de Valientes, si Dios nos lo permite. Claro que sí, tendremos un contenido igual que este o muchísimo mejor, cargado de todavía una unción mucho más poderosa. Amén. Gracias, Karina. Gracias a aquellos que se han detenido para escucharnos en este momento. Que Dios bendiga su vida rica y poderosamente. Amén. Hasta la próxima.